Como mencioné, bueno, en el mensaje del grupo de WhatsApp, estamos llegando al fin del recorrido y tenemos que evaluar, y como la materia es promocional, una propuesta, ahí están llegando un par de compañeros. Esperamos que se sumen, así les comento a todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué dice? Y acá andamos, Bien, me bastante alegro. calorcito Está poniendo lindo. Dice que mañana va a estar más fuerte todavía, ¿no? todavía. Hace seco este año. Sí, la macana que le va a pegar fuertes lluvias. Va a venir mucha sequía, calor y de ahí lluvia con granizo probablemente. Y seguramente, como es el clima. Sí, totalmente. Luego una consulta, profe. Sí. Ahí en la clase virtual ya figura cerrada la clase para poder Ah, enviar el... ya lo voy a abrir seguramente porque lo había puesto para estos días, creo que hoy o ayer, y ya lo voy a extender porque nos faltaba revisar un poquito más de derivados. Sí. Yo al final no puedo hacer nada todavía el práctico. Bueno, ahora, después de esta clase me voy a poner a hacerlo. Así lo puedo enviar. Bueno, si no, se lo envío por correo, si lo mismo. No, no te preocupes, ya habilito en el aula virtual. Buenísimo. Bueno, como le venía comentando recién a Gianfranco, era que se sumaron ustedes, estamos, bueno, grabando la charla de hoy para compartir a los compañeros, ¿no? Como le decía, se acercan las fechas de cierre y tenemos que evaluar. Y la propuesta, bueno, que tenía en mente era un examen escrito de alrededor de 6 ejercicios, como correspondiendo casi uno por cada práctico que venimos trabajando. Y como la materia entra en un régimen promocional, para aquellos que tuvieron una nota mayor a 6 en ese evaluativo, digamos, eh, que la fecha estimo que pudiera ser el 17 de noviembre, los que tuvieran nota mayor a 6, digamos, pasarían una entrevista personal tipo coloquio, donde se harían preguntas del tipo teóricas sobre la materia, algo sencillo, y los que, bueno, superen esa instancia estarían en condición de promoción. Si le va mal, digamos, en esa entrevista, no quiere decir que pierdan regularidad, quedan regular y pueden rendir examen final. Y los que le haya ido mal, o sea, saquen una nota menor a 4 en el examen este integral, tendrían la oportunidad de recuperar durante diciembre, como mencioné ahí. Creo que era el 15 de diciembre que había puesto como fecha posible. Y si no, bueno, que en instancia en febrero o marzo para recuperar todavía la evaluación, ¿no? Entonces, un poco el rango que sería de notas para ese examen. Entre 0 y 4 sería un desaprobado, entre 4 y 6 sería un regular, digamos, y de 6 para arriba hay posibilidad de promoción con la entrevista personal, ¿no? Eh, Nuevamente no es nada complicado, digamos, es en línea con lo que venimos trabajando, y la expectativa es que, bueno, podamos certificar un poco de conocimientos y poder darle el marco formal, digamos, para pensar en una posibilidad de promoción para ustedes en una materia que es promocional, de manera que, digamos, ya estarían liberados de esta materia y no tendrían que rendir final. Y si eventualmente deben rendir final, digamos, tenemos mesas en diciembre, creo, previstas, y durante febrero o marzo seguramente se van a activar más mesas, ¿no? ¿Alguna duda, consulta, comentarios que me quieran hacer sobre lo que les dije? ¿Todo bien, Juan Pablo? Bueno, gracias por prender la cámara. A veces me siento muy solo en las clases. Gianfranco, Cristian, ¿alguna duda? Ninguna duda, profe. Bien, ok. Entonces vamos a continuar con lo que tenía previsto hoy para la clase. Y para eso comparto un poco el escritorio para que vayamos viendo todo. Voy a ir primero sobre el práctico. Según lo que habíamos visto en la clase anterior, habíamos prácticamente llegado hasta el ejercicio 4
con las ecuaciones de cinemática, en movimiento rectilíneo uniforme y lo que llamamos caída libre, tiro vertical, cuando tiramos hacia arriba y baja algún elemento por la aceleración de gravedad, o sea, la aceleración que se involucra ahí en la caída libre o tiro vertical es la gravedad. Y luego tenemos, a partir de las 5, ecuaciones de posición en función del tiempo. Acá X me da una posición de partícula en función del tiempo, que depende de no una forma lineal con el tiempo, sino que tiene una forma de una ecuación, un polinomio en grado 3 que denominamos. Y sucesivamente valores u otros ejercicios similares con funciones que dependen de lo que llamamos polinomiales, si recuerdan cuando vimos al inicio del curso, cuando analizamos funciones, habíamos visto función lineal, función cuadrática, que son del tipo de un polinomio. Y ahora tenemos un polinomio de grado 3, que puede ser de grado 4. Grado 3 sería la potencia a la que está la variable, y se va decreciendo en sucesivas potencias de orden menor dentro de la expresión. Esto es lo que se denomina una función polinomial, porque depende de un polinomio en grado 3 de la variable t. Y después, en los últimos ejercicios, el 8, el 9 y el 10, ya tenemos funciones de posición que no son del tipo polinomial, sino son trigonométricas, que se denominan, que dependen de una función seno o coseno. Hola Alexandra, ¿cómo estás? No hay problema. Ya quedó grabado la primera parte que les comentaba de los parciales, después lo puedes ver tranquila, ¿no? Bien, entonces les decía, las 8, 9 y 10 son funciones trigonométricas que se denominan, donde la posición, digamos, varía en función de una función que denominamos seno o coseno desde el punto de vista de trigonometría. Y lo que vamos a hacer ahora es primero ver un poquito cómo se resuelven los ejercicios del 5 al 7. Y para eso vamos a ver lo que mencionaba como el concepto de derivada como razón de cambio de una variable respecto a otra. Si recuerden lo que veníamos viendo, teníamos la ecuación de posición de una partícula en movimiento rectilíneo uniforme, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical, en caída libre, tiro vertical. Y teníamos como la función de posición variaba en función del tiempo. Y si nosotros íbamos calculando la razón de cambio o la derivamos a la posición, en función del tiempo, con respecto al tiempo, nos llegábamos a obtener, digamos, las velocidad como variación de posición en función del tiempo y la aceleración como variación de la velocidad en función del tiempo. Y esas razones de cambio son lo que se denominan derivadas o derivaciones matemáticas, ¿no? En este Word, que después se lo comparto, está un poco las reglas de derivación, cómo se deriva una función en función de una variable. Si recordemos de las primeras clases, ya habíamos visto que era función, digamos, era un par ordenado de números reales que cumplían la condición de que para cada elemento del dominio le correspondía solo un elemento de rango. En este caso tenemos funciones, por ejemplo, la primera f de x igual a k, significa que es una función constante, porque no depende de la variable x, tiene un valor k. Si derivo esa expresión, que aquí le llamo f' de x, que es la derivada de la función respecto a x, es 0. O sea, la regla de derivación me dice que si yo derivo una constante igual a 0. Si yo tengo una f de x que depende, que sea igual a x, la derivada de la función que denomino f' de x es igual a 1. Y luego comienzan acá las polinomiales. Entonces tenemos f de x igual a x a la p, donde x es la variable y p es un exponente real. Su derivada f' de x es p por x elevado a la p menos 1. O sea que una función x a la p, lo que hago es bajar el exponente, p, lo coloco adelante de x, y al exponente de x lo resto en 1. Entonces sería f de x' o f' de x, que denominamos la derivada, es escribir a la función polinomial bajando el exponente y reduciendo en 1 el exponente de la variable x, ¿no? Después acá hay algunas otras que no vamos a ver, pero están presentes en matemática.
Si yo quiero derivar una función logaritmo neperiano de x, su derivado es 1 sobre x. Si quiero derivar el logaritmo en base a de x, si recuerdan, vimos función logarítmica. La derivada de la función logarítmica es 1 sobre x por el logaritmo neperiano de a. Y bueno, tenemos así sucesivamente. Las que resultan relevantes o vamos a analizar son las funciones trigonométricas, fundamentalmente la seno y la coseno, porque tienen mucha aplicación en física, como ya vamos a ver en algún ejemplo que les muestre, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, tienen todas las reglas de derivación. Las arcosenos son la inversa de seno, como se deriva f' de x, arcotangente, esta es la función cosecante y secante y cosecante de x, y cotangente de x, y así respectivamente, ¿no? Arco secante, arco cosecante, arco tangente. En definitiva, o sea, está en la tabla de derivación, pero las que vamos a trabajar, como le digo normalmente, serán las primeras, que son las polinomiales, f de x igual a k, f de x igual a x, f de x igual a x a la p, y luego las trigonométricas, que serían función seno y coseno. La función derivada de la seno es una coseno, y la derivada de una coseno es una menos seno de x. Entonces, con esta regla de derivación vamos a intentar resolver el primer ejercicio. Para eso lo voy a recortar acá. Y lo voy a pegar en OneNote para que podamos escribirlo. Tengo varias materias de varias instituciones. Y que acá estaba trabajando con el de ustedes. No, creo que están varios. No, acá está. Esto es lo que veníamos trabajando de las funciones de posición y de movimiento rectilíneo uniforme. Perdonen que lo corra un poquito más rápido. Está el video disponible, o sea que ustedes lo pueden ver de vuelta si les hace falta. Voy a poner una presentación al 100%. Queda un poquito más grande. Opa, ¿qué pasa, Franco? Estoy escribiendo en el OneNote. Debe ser que escribiste en la pantalla. ¿No? Te voy a quitar la posibilidad de que escriba para que no se presente en el sistema. Así yo te puedo borrar. No me deja borrar tu escritura. No importa. Bien, este es el ejercicio 5. Termino de copiar el resto del enunciado. Bien, tenemos entonces la posición de una partícula que me dicen, que viene dada por la ecuación x igual a t al cubo menos 6t cuadrado menos 20t menos 50, que es una función polinomial, como les decía, de grado 3. Si quisiera graficar la función es un tanto complicada. Lo que podemos hacer es trabajar con el graficador, el GeoGebra que habíamos visto. Estoy tratando de ver si se puede borrar esto, me parece que no.
O queda presente siempre. Bueno, no importa. Entonces lo que tenemos acá es X, la posición como función del tiempo. Eso me implica que si yo tengo un par ordenado, donde t es la variable independiente y x la dependiente, implica que x depende del tiempo. Por eso decimos x como función de t. Similar a como recuerdan cuando teníamos el par xy perteneciente a R2, escribíamos y como función de x porque la segunda variable y dependía de la primera. O sea que x sería la variable independiente, la y dependiente. Entonces acá tenemos un par ordenado donde la primera variable es el tiempo y la segunda variable es la posición. Y lo que queremos determinar, en este caso, podría ser graficarla, pero no nos piden. Acá nos piden directamente el intervalo que transcurre de tiempo para que su velocidad se anule y la longitud recorrida en ese tiempo. Entonces tenemos que encontrar la velocidad. Y la velocidad vimos que es la razón de cambio de la posición en función del tiempo, cómo varía la posición en el tiempo. Y desde el punto de vista de derivadas, es una derivada que, yo uso la letra D, no delta mejor, que es la derivada parcial de la función x en función del tiempo. Entonces tengo que derivar esta función polinomial que depende del tiempo para encontrar la velocidad. Entonces b va a ser la derivada de la función t cubo menos 6t cuadrado menos 20t menos 50 con respecto al tiempo. No sé si escribieron algo, no. Bueno. Bien, siguiendo las reglas de derivación, como les mencionaba recién, cuando yo tengo una función f de x igual a x a la p que vimos recién, su derivada f' de x, o que también se escribe como la derivada de la función respecto a x, no a t sino a x, perdón, es igual a, bajamos el exponente p por x y a su exponente le restamos 1, x elevado a la p menos 1. Lo que quiero que entiendan que cuando utilizamos esta notación de funciones que vimos normalmente con el par ordenado x, y, es una situación similar a cuando trabajamos con un par ordenado de tiempo y posición, t de x, t y x, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esa función respecto al tiempo para encontrar la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad sería la derivada parcial o la derivada de x en función del tiempo. Entonces vamos a derivar esta expresión con la regla de derivación que vimos recién. Entonces t cubo se deriva como 3 por t elevado a la 3 menos 2. Se le resta el exponente. El segundo exponente, que es menos 6, esa constante que acompaña a la variable t cuadrado, porque la incógnita es t cuadrado, la variable es t siempre, se mantiene y lo que tengo que hacer es bajar de vuelta su exponente, que es 2 por t elevado a la 2 menos 1. Y luego me queda menos 20, que es una constante que queda nuevamente, y vimos que la derivada parcial de una función f de x igual a x, y recuerdan, f de x igual a x, la derivada parcial era igual a 1, o la constante. Entonces si yo derivo t con respecto al tiempo, me queda directamente 1. Y finalmente la derivada de 50, que es la derivada de una constante, si f de x era igual a k, un valor constante, su derivada era igual a 0. Entonces me queda directamente la derivada de 50, me queda 0. Entonces escribiendo esta expresión me quedaría 3 por t elevado a la 3 menos 2, que me queda 3 a la menos 1, perdón acá. 3 menos 1 me queda al cuadrado, menos 6 por 2 que me da 12, y t elevado a la 2 menos 1 que me da t menos 20. Esa es la expresión de la velocidad en función del tiempo. ¿Ok? Si yo la quisiera graficar, digamos, simplemente de modo informativo, tenemos acá un par de graficadores.
Quiero ver si dejo de compartir la pantalla, a ver si desaparece ese trazo. Creo que sí. Acá tenía graficada la función tangente de x, que la voy a borrar. Y la vamos a escribir a x como si fuera la variable t de lo que estábamos viendo recién, ¿no? Entonces tendría x al cubo menos 6t cuadrado x al cubo menos 6t cuadrado sería. Y luego nos quedaba menos 20t menos 50. ¿Sí? Menos 20t menos 50, sí. Menos 20t, que es la variable, le voy a poner x, y menos 50. Si cerrara, ok, hay algo que no se está presentando bien. Ahí está la función. Esta es la función de la posición en función del tiempo, que se ve extraña, digamos. Que es una función que hace una curva acá abajo y luego toma valores crecientes. Y lo que voy a escribir ahora sería la gráfica de la función de la velocidad, que es la que habíamos calculado recién, que era 3t cuadrado menos 12t menos 20. Entonces tendríamos f de x igual a 3t cuadrado, que sería 3x al cuadrado, menos 12t, que sería acá una variable x, menos 20. Si ahora la gráfico de esa función, que es esta que tenemos acá, la puedo ampliar un poquitito. Es una parábola que tiene un vértice acá, extremo inferior, en aproximadamente debe ser como en 5, acá también el punto este de vértice es 2 menos 32. Y si observan ustedes es la función o gráfica de la velocidad para la situación que estamos analizando. Entonces sería una situación de una velocidad que está decayendo, perdón, incrementándose negativamente hasta que este punto cambia el sentido, quiere decir que su valor varía. A partir de este punto del vértice comienza a tomar una velocidad nuevamente en sentido positivo, hasta que venía trabajando con un sentido negativo porque tenía una pendiente decreciente. Y luego desde el vértice empieza a crecer, tomando cada vez valores mayores, porque en esta situación se fue desacelerando y luego se comienza a acelerar en el mismo sentido. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es el intervalo de tiempo que transcurre para que su velocidad se anule y la longitud recorrida en ese tiempo. ¿En qué tiempo la velocidad se anula? Por lo que vemos acá en el gráfico, quiere decir que la velocidad se hace cero cuando está sobre el eje o interceptando al eje X, que si lo vemos acá sería en un primer valor de menos 1,27 más o menos, y luego un segundo valor que sería 5,26. O sea, en ese intervalo de tiempo la velocidad se anula porque cruza el eje X, o sea, la velocidad vale 0 en ese punto, y luego comienza a crecer, digamos, con valores positivos hacia la derecha y en la izquierda venía decreciendo. ¿Cómo hacemos para encontrar esos valores en los que se anula la velocidad? Lo que tenemos que hacer es, ¿para qué situación encontrar la velocidad se hace cero? Entonces igualamos la velocidad como función de tiempo, que la escribimos esquemáticamente como v de t, que sería 3t cuadrado menos 12t menos 20.
lo igual a 0. O sea, quiero ver para qué tiempo particular la velocidad se anula, ¿no? Y acá tengo una ecuación de segundo grado. No sé si han visto raíces, una ecuación de segundo grado en secundario, pero teníamos una fórmula que era T1, 2, son las raíces, es menos b, y le llamamos estos coeficientes ABC. La fórmula para resolver una ecuación de segundo grado me dice que tendría menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Estos son los coeficientes que acompañan a la variable, dividido en 2a. Entonces, para nuestro caso particular, los tiempos para los cuales la velocidad se anula serían menos b, que es menos menos 12, se hace positivo, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, menos 4a, que vale 3, por c, que vale menos 20. Dividido en 2a, que sería 2 por 3, 6, ¿no? Entonces tendría 12 más menos raíz cuadrada de 12 al cuadrado, 144. Y 4 por 3 es 12, por 20 serían 120 por 2, 240, ¿no? Más 240. Dividido en 2 por 3, que me da 6. Entonces me quedaría 12 más menos la raíz de 144 más 240 me daría 384 sobre 6. Entonces, el primer tiempo sería tomando el valor positivo de la raíz cuadrada. Me quedaría 12 más raíz de 384. Profe, estamos viendo lo de GeoGebra solamente, ¿no? No estamos viendo sus cálculos. Apa. Curioso. Perdón, pensé que estábamos viendo todo lo mismo. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, vuelvo a comentar un poco. Ahora sí. Bien. Esta era la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces quiero ver el intervalo de tiempo que en la velocidad se anula. Entonces igualo la expresión de la velocidad 0. Y de ahí saco las raíces de la ecuación de segundo grado, que son con la regla del cálculo de una expresión de un polinomio de segundo grado, que sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, que es lo que tengo acá, dividido en 2a, donde a, b y c son los coeficientes que acompañan los términos cuadrático, lineal y el independiente. Básicamente lo que hice acá fue reemplazar 12 más menos 12 cuadrado menos 4 por 3 por menos 20. Me queda 12 más raíz de 140, más menos raíz cuadrada de 144 más 240. Y tendría 12 más menos raíz de 384 sobre 6. Y voy a encontrar los tiempos que se anule. En este caso, primero, con el primer valor, que sería 12 más la raíz de 384. A ver, no tengo acá mi calculadora. Voy a usar el celular. La raíz cuadrada de 384 me da 19,6 más o menos. Más 19,6 sobre 6. $12 más 19,6 dividido en 6 me da 5,26 segundos. Y el otro tiempo sería tomando la raíz negativa. Entonces sería 12 menos 19,6 sobre 6. En ese caso 12 menos 19 me da menos 7, dividido en 6 me da menos 1,16 segundos, ¿no?
Esos serían los dos tiempos cuando la gráfica de la función velocidad corta el eje del tiempo. Y que serían los dos instantes de tiempo en los que la velocidad se anula, ¿no? ¿Se entiende lo que hice hasta acá, más o menos? No hay un sí rotundo ni un no. Supongo que estaremos en un punto medio. Voy a compartir pantalla de vuelta. Pero en este caso toda la pantalla. Espero que vean todos ahí. Entonces, los puntos de cruce teníamos acá el menos 1,26 que encontramos recién. Y el 5,26, creo que era el otro valor. Sí, aproximadamente, ¿ve? En los que la velocidad se anula. Entonces lo que quiero hacer ahora es encontrar lo que dice el requerimiento, cuánto se ha desplazado la posición en ese periodo, ¿no? Hace rato teníamos una función que se me borró acá, que era la de la posición t cubo menos 6t cuadrado menos 20t. T cubo menos 6t cuadrado menos 20t menos 50, creo que era el último valor. Sí. Ay, se me borró la otra. Esto sería 3x cuadrado menos 12x menos 20. Quiero cambiar color. No sé eso. Están con las dos del mismo color. No sé por qué no se me presentó. Ahora estoy escribiéndola de vuelta. Este era 6, perdón, 3x menos 12. Ok, al cuadrado. Menos 12x menos 20. Aún quedó pequeño. Vamos a tratar de cambiar la escala.
Eje X. Vamos a poner 1 en 1. A ver si ponemos 5 en 1. No estaba tratando de hacer una escala más grande para que se pueda ver mejor, porque está muy pequeño, digamos. En definitiva, lo que estoy tratando de hacer es ver en este tiempo que la velocidad se hizo 0, cuánto se desplazó. Para eso tengo que encontrar cuánto se ha movido sobre el eje, el movimiento del desplazamiento. Tratando de cambiar valores. Profe, con la lupa le va a cambiar la escala, digamos. Si sale de ahí de donde está de opciones, hay una lupita, ahí usted le da, ¿no le aparece a usted? No. Cierre ahí la ventana esa, ahí. Cierre ahí donde está por cerrar, donde aparece el teclado. Sí, se Cierre el estaba tratando de teclado, cerrar. ahí. No No me le deja cierra. cerrar. Ahí abajo aparece la lupa y usted le da la lupa y le va bajando el. Ah, ok. Ah, para la lupa. El pescado. Bueno, acá tenemos los cruces sobre el eje, entonces tengo que ver cuánto se desplazó, cuánto se movió, digamos, durante ese tiempo, entre que las velocidades se hicieron 0 en estas dos oportunidades, ¿no? Entonces lo que quiero ver es cuánto he tenido de desplazamiento, que esta es la gráfica del desplazamiento X en ese tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo a la ecuación, reemplazar esos tiempos en los que se anula la velocidad dentro de lo que fuera posición. Entonces, la primera, que era X en función de tiempo, que era t cubo menos 6t cuadrado, menos 20t menos 50. Entonces encuentro la posición al primer tiempo, t1, reemplazo el tiempo que era 5,26 en la expresión, me quedará 5,26 al cubo menos 6 por 5,26 al cuadrado menos 20 por 5,26 menos 50. Y esto me da una posición inicial x1. No voy a calcular porque me va a llevar tiempo, se lo dejo para que ustedes lo calculen. La segunda posición sería para el segundo tiempo 2. Bueno, el tiempo 2 era negativo, sería menos 1,16 al cubo, menos 6 por menos 1,16 al cuadrado, menos 20 por menos 1,16, menos 50. Y ahí saco un segundo valor, x1 y x2. Como el tiempo t2 está negativo, digamos que sería el tiempo menor, el t2, el delta x, que sería el desplazamiento que he tenido, lo voy a hacer como el tiempo final, que sería t1, menos el tiempo inicial, que sería t2, que sería el valor negativo, ¿no? Entonces, cuando calcule estos valores, hago la diferencia y voy a poder determinar cuánto se ha desplazado durante ese tiempo. Ya calculo cuál es la distancia que he recorrido
el desplazamiento en realidad, porque estoy tomando posición final menos la inicial, y puedo de esa forma calcular el desplazamiento relativo que he tenido, que es lo que me piden acá. Luego me piden la aceleración media en ese intervalo de tiempo, el instantáneo cuando la velocidad se anula. Lo que tenemos que hacer entonces es calcular la aceleración, y la aceleración, como les había comentado, esto sería para el apartado B, es la variación de la velocidad en función del tiempo, o del punto de vista matemático sería como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es derivar la velocidad, que era ese 3t cuadrado menos 12t menos 20. Que sería de la derivada de esa expresión respecto al tiempo, con la misma regla de derivación que vimos. Entonces si derivo 3t cuadrado, me quedará 3. Entonces tengo que bajar el exponente 2 por t elevado a la 2 menos 1. Luego la derivada de 12t me quedaría menos 12 directamente, porque la derivada de t me queda 1. Y la derivada de una constante, que es 20, me da 0. O sea que la aceleración en función del tiempo me queda igual a 6t menos 12. Si la graficara, aquí podría poner otra función, una h de x, que sería 6x menos 12. Entonces la aceleración en ese caso sería una recta, y tiene un solo corte acá sobre el eje horizontal, que es en 2, 0, que es cuando se anula la aceleración. Entonces vuelvo acá al ejercicio, me decían la aceleración media en ese intervalo de tiempo y la instantánea cuando la velocidad se anula. Entonces la aceleración media en ese intervalo de tiempo es calcular justamente la aceleración para el tiempo t1 y la aceleración para el tiempo t2. Reemplazo t1, como habíamos hecho hace rato, que sería 5,26, y acá ahora esté la variable, por 6, menos 12, y la aceleración al tiempo 2 sería menos 1,16 por 6, menos 12. Entonces saco las aceleraciones 1 y 2, y puedo calcular cuánto varió la velocidad, que es la variación de aceleración, perdón. Entonces tomo la aceleración 1 menos la aceleración 2, porque bueno, el tiempo T2 es el menor, de menos 1,16, y el T1 es 5,26, un tiempo posterior, ¿no? Entonces ahí pueden calcular cuánto ha variado la velocidad en ese tiempo. Aceleración, perdón. Estamos viendo aceleración. Y me piden la aceleración instantánea cuando la velocidad se anula, que básicamente cuando la velocidad se anula son esos dos tiempos. Entonces la aceleración instantánea será justamente el valor de la aceleración en ese tiempo 1 o el tiempo 2, cualquiera de los dos, ¿no? Pueden poner aceleración instantánea en T1, sería justamente la aceleración 1 que hemos calculado acá, que sería 5,26 por 6, que me da 31,56, menos 12, que me da 19,56. Entonces sería 19,56 metros sobre segundo cuadrado, porque la aceleración tiene dimensión de metros sobre segundo cuadrado, a la medida que los otros sean velocidad metros sobre segundo y posición en metro. O podría haber puesto también la otra aceleración, porque también en el tiempo t2, porque ahí también la velocidad se anula, ¿no? Y bueno, ahí me piden graficarla, representar la gráfica. ¿Cómo puedo representar las gráficas?
Lo más sencillo, ya sabiendo cómo varían más o menos los valores, es hacer una tabla de valores. Entonces sería para el C hacer tabla de valores como se hizo en funciones. Puedo tomar una posición, ¿sí?, para un dado tiempo y voy reemplazando en la ecuación de posición diferentes valores de tiempo. Puede ser -1 o -2, -1, 0. Como llega hasta 5, se acuerda que se anula la velocidad. Entonces podría seguir 1, 2, 4, 5. Y lo reemplazan en la ecuación de posición, que era t cubo menos 6t cuadrado menos 20t menos 6t cuadrado menos 20t menos 50. Entonces reemplaza menos 2 acá en t y van encontrando los valores de x, luego por menos 1, y luego cuando toma el valor 0 me va a quedar directamente menos 50 la posición, y así van reemplazando, ¿no? Y eso es lo mismo para la ecuación de la... Acá vamos a poner mejor la función de posición, sería t cubo menos 6t cuadrado menos 20t menos 50. Así lo borro de acá. Entonces cuando tenga un tiempo de menos 2 va a quedar menos 2 al cubo, menos 6 por menos 2 al cuadrado, menos 20 por menos 2 y menos 50. Cuando después grafiquen la... y así van encontrando cada valor, ¿no? En ese 0 dijimos que queda menos 50 y pueden ir graficando en dos ejes. Y luego tendrían para la velocidad, que tenía la forma de la derivada de esta, que era c3t cuadrado menos 12t menos 20. Toman los mismos tiempos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 4 y 5, por ejemplo. Van reemplazando, entonces en el primer lugar me va a quedar 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2, menos 20, y le da un cierto valor de velocidad. Y después van graficando. Ustedes ya saben cómo era la forma de la velocidad, que tenía esos dos cruces en menos 1,16. Y en 5,26. Entonces a medida que vayan encontrando estos valores, le irá dando valores sobre la curva y la van a poder trazar aproximadamente. Lo mismo le pasará con la gráfica de posición. Ustedes han visto que era una curva que hacía algo así. Entonces, a medida que vayan reemplazando, le va a ir dando los valores diferentes sobre la curva y la pueden trazar aproximadamente. Y bueno, luego la aceleración le va a quedar una recta como vimos recién, ¿no? Que es 6t menos 12. La aceleración era 6t menos 12. Y reemplazan los mismos tiempos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 4, 5. Y van reemplazando menos 2 por tiempo. Entonces me va a quedar 6 por menos 2. Menos 12. Esto me va a dar menos 24. Menos 1 le va a quedar menos 6. Menos 12 le va a dar menos 18. Para t igual a 0 me queda menos 12. Y así sucesivamente. Y si la grafican esta, como vieron hace rato, aceleración en función del tiempo será una recta que tiene ordenada al origen en menos 12, o sea que corta por aquí en menos 12. Y una recta dependiente positiva. Y aquí es cuando la aceleración instantánea vale 0, porque está justo cortando el eje horizontal, ¿no? A ver, estas ecuaciones que estamos viendo no son del tipo movimiento rectilíneo uniforme. Si se recuerdan, aparecía un medio de la aceleración por t cuadrado, que eran polinomiales de segundo grado la posición,
Y aquí ya la posición aparece con una función polinómica en grado cubo, o sea que no responde a las ecuaciones que vimos hace rato del movimiento rectilíneo uniforme. Pero el tratamiento es similar en todos los casos. O sea, si voy calculando las derivadas, puedo encontrar la velocidad, y si derivo la velocidad, puedo encontrar la aceleración, que es lo que me van pidiendo en cada caso. Graficarlas es tabla de valores y marcar, o usar el graficador, ver cómo queda. Y pueden recortarlo de graficador o directamente pueden hacerlo en un papel, digamos, en una escala, que ustedes elijan cualquiera. Y fíjense que acá tienen que representar menos 24, menos 18 sobre el eje vertical. Entonces tienen que poner una escala adecuada para que les aparezca el menos 24, menos 18 sobre el eje vertical, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Estamos. Ok. El resto, silencio total. Bueno, y lo que me quedaba ver y comentarles, lo voy a hacer mejor con una presentación corta. Ahí en el práctico ustedes vieron funciones trigonométricas que responden a la forma seno-coseno. Y les queríamos hacer una pequeña presentación cortita de los movimientos armónicos. ¿Qué son los movimientos armónicos? Son movimientos en los que una partícula, un elemento, oscila alrededor de una posición de equilibrio armónicamente, o sea que le lleva siempre al mismo tiempo el recorrido. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando lanzo una piedra en el agua, que se forman las ondas en la superficie del agua, que es una onda mecánica que se está propagando. Si yo lo veo desde el punto de vista poniendo un corchito en alguna posición, vamos a ver que el corcho sube y baja, se desplaza alrededor de su posición de equilibrio hacia arriba y hacia abajo, sin moverse. Lo que transporta entonces la onda mecánica es energía, pero no se mueven las partículas de agua, están siempre en la misma posición. Y lo que se transmite es la ondulación, que es el movimiento mecánico, la energía mecánica que se transporta sobre la superficie del agua. Si vemos en esta animación también cómo las partículas en diferentes alturas superficiales van sufriendo desplazamientos a medida que se va propagando una onda mecánica, ¿no? Esta situación, bueno, ¿por qué son relevantes el estudio de los movimientos armónicos? Porque sirven, por ejemplo, para el desarrollo de automóviles. Un amortiguador es un elemento que oscila armónicamente alrededor de una posición de equilibrio. El tema de equipos de audio o audiovisuales, digamos, el movimiento de un parlante, digamos, podemos pensarlo como movimiento armónico, que se desplaza alrededor de una posición de equilibrio y genera el sonido por movimiento de partículas a su alrededor, ¿no? Si yo pienso en el sonido como un desplazamiento del aire, las partículas de aire siempre quedan oscilando alrededor de una posición de equilibrio, mientras que la energía del habla que yo estoy haciendo, o el sonido en general, se va propagando sobre el aire. Esto de la negrita significa la onda mecánica que se propaga, y en rojo estoy las partículas de aire que están siempre en la misma posición, pero oscilando alrededor de la posición de equilibrio. Esto lo llamamos ondas longitudinales porque las partículas oscilan en la dirección de propagación de la energía de la onda mecánica, y en la otra cuando la partícula oscila en forma perpendicular a la oscilación de la onda, que es el caso del agua, se denominan ondas transversales porque la partícula oscila perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda mecánica. Bueno, ocurre en un medio también material que está en permanente oscilación y movimiento, las moléculas del medio, que si yo lo golpeo a un sólido, digamos, se propaga el movimiento mecánico en el interior por ese desplazamiento de partículas que se van dando una a la otra, pero siempre están oscilando dentro del material alrededor de su posición de equilibrio, ¿no? Un ejemplo de, esto es una presentación que es un poquito más larga, pero me interesaba ir al análisis de un oscilador armónico que denominamos, que sería una masa, un elemento material que está conectado a un resorte sobre una superficie sin rozamiento. Si yo lo desplazo respecto a la posición de equilibrio, le entrego energía mecánica y el resorte lo está haciendo oscilar alrededor de su posición de equilibrio,
Y acá vemos como x a la posición de la partícula en cada instante del tiempo, a su velocidad, que va variando a medida que el resorte lo está comprimiendo o estirando, devolviéndole su movimiento original, y la aceleración, que es la variación de la velocidad en el tiempo. Si observan, estos tres parámetros van variando en cada instante de la posición y del tiempo, porque están variando temporalmente en un valor temporal en tiempo, ¿no? Esto es idealmente un oscilador armónico cuando no hay fricción, quedaría oscilando in eternum, digamos así, porque no hay pérdida energética, ¿no? Si yo planteo y modelo esta ecuación, sería como un pequeño carrito que voy desplazándolo con x igual a 0, que es la posición inicial, lo desplazo hacia x igual a su máxima amplitud, lo libero, y luego se comprime el resorte hasta x igual a menos a, y luego comienza a oscilar entre menos a y a durante todo el tiempo, ¿no? Esto mediante una fuerza externa que le entrego y la restauradora que viene dada por el resorte, ¿no? Y ya después que desaparece la fuerza externa, cuando ya desplazo el carrito, lo único que queda es la restauradora, que es la fuerza que actúa del resorte, que es donde se mantiene la energía almacenada. Un poco para ver acá las ecuaciones, pero nada más simplemente recordar que velocidad era la variación de posición en función del tiempo, y la aceleración era la variación de la velocidad en función del tiempo. Acá queda una ecuación que no me interesa mostrarles, que es una ecuación de un oscilador armónico simple, pero sí lo que quería mostrarles era las gráficas de la posición en función del tiempo, de la velocidad y de la aceleración. Si acá tengo el cuerpo que está oscilando, yo puedo ir encontrando las posiciones en X a medida que va pasando el tiempo. Y esas ecuaciones se modelan mediante curvas de funciones trigonométricas, que son funciones coseno que dependen del tiempo. Por ejemplo, acá en el primer caso tengo un desplazamiento en X. Cuando t vale 0, la partícula o la masa o materia o material está en su máxima elongación, que es A. Cuando lo libero comienza a oscilar, que se va a menos A y luego A, y oscila así armónicamente en forma periódica en el tiempo. Si yo calculo la velocidad es la derivada parcial de x respecto al tiempo. Si vemos lo que era derivada parcial de una función trigonométrica coseno, la derivada de una función coseno es una menos seno. Entonces esa a es una constante que está afuera. Queda menos a por el seno de omega t. Y luego tengo que derivar lo que está dentro del argumento, que depende de t. Cuando derive omega t, era como derivar kx. Me queda simplemente la constante k, que es omega, que la saco fuera de la ecuación. Perdón, entonces haciendo un poquito de ruido. Voy a ver si puedo silenciarlo. Ok, ya se silenció. Bien, lo que quería mostrarle entonces es que la posición en función del tiempo me está dando las posiciones relativas de la partícula en cada instante del tiempo. O sea, si yo mido sobre el eje vertical, voy a tener, cuando pasa el tiempo, los puntos. Por ejemplo, acá después de un cuarto de periodo, un tiempo que vuelve a su posición original, un cuarto de t, acá está cruzando el eje vertical, el eje horizontal, que es cuando la posición vale 0, que sería su posición de equilibrio, que estaba a la mitad. Luego se va hacia menos a, que sería el estado de máxima compresión del resorte, y así vuelve a oscilar, ¿no? La velocidad tiene una forma distinta cuando está en el extremo de máxima amplitud. Fíjense que la velocidad se vuelve negativa porque está actuando en sentido contrario, el resorte se lo está haciendo desplazar hacia el otro sentido. Y cuando pasa por la posición 0, la velocidad es máxima en sentido negativo, que sería una situación cuando vuelve la masa en la mitad, la velocidad es máxima y la posición es 0. Luego cuando finalmente la velocidad se vuelve 0 en algunos puntos, fíjense, que es cuando justo llega a los extremos, que son los puntos de cruce acá. Y bueno, la aceleración, que tiene otra forma de onda, porque calculo la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si derivo la función seno, me queda la función coseno. Tenía menos omega por a, que ya era la constante que estaba antes,
La derivada de seno es una coseno. Y luego derivo lo que está dentro del argumento de la función. O sea, es primero la derivada de seno, una coseno, y luego derivo lo que está dentro porque depende de la variable t. Y la derivada de omega t me queda omega, o w, que con el w que ya tenía me queda menos omega cuadrado a por coseno omega t más phi. O sea que la aceleración tiene una forma de onda de una función trigonométrica coseno. Entonces tengo la posición con una función trigonométrica coseno, la velocidad con una función trigonométrica seno y la aceleración con una menos coseno, que es la gráfica que tengo acá. Si se fijan, la de arriba es una función coseno que empieza con el máximo de amplitud, y la de abajo de la aceleración es una menos coseno, o sea que tiene una inversión del 100% respecto a la función que está graficada arriba. Y la seno o menos seno tiene otra forma de onda, que empieza con un pico negativo yendo hacia abajo, ¿no? Y lo que aparece dentro del argumento es ese phi, es un desplazamiento angular, que es un tiempo en el que yo puedo correr el eje vertical. Por ejemplo, si yo corro el eje vertical, que es lo que hice acá, puedo decir que la situación en t igual a 0 inicial no es de máxima amplitud, sino que está la partícula pasando por una cierta posición, x, la velocidad tiene otra velocidad diferente y la aceleración tiene otra velocidad, o otro valor, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo incluyo dentro de la función trigonométrica un valor phi, una constante, que es un desplazamiento angular que se denomina, lo que estoy haciendo es corriendo el eje vertical para decir que mi instante inicial en t igual a 0 no es de máxima amplitud, sino de que estoy en algún punto intermedio entre un máximo y un mínimo. Bueno, acá tienen las tres gráficas superpuestas de posición, velocidad y aceleración, para los casos que estábamos viendo, pero ya con la función trigonométrica seno. La i de t, una función seno de la posición, la velocidad, que es el digamos, sería una función coseno, y la aceleración es una función menos seno, siempre invertida respecto a la posición, ¿no? Volviendo al práctico, lo que nos queda acá para ver nada más es a partir de la 8, tienen que, por ejemplo, en el caso del 9, perdón, tienen que encontrar la elongación, velocidad, aceleración cuando t vale 18. Entonces yo derivo esta expresión x de t y me va a quedar la velocidad, y si vuelvo a derivar me va a quedar la aceleración. Y lo que tengo que hacer es reemplazar en esas tres expresiones t igual a 18 segundos y encuentro cuánto vale x, la velocidad y aceleración cuando el tiempo vale 18. Lo mismo hago cuando tengo x igual a 1,5 o menos 1,5, que sería el caso de encontrar el tiempo para el cual las posiciones van en 1,5 y menos 1,5. Este se lo voy a resolver porque me comentaron, creo que tienen una clase 8:15 o 8:30, ¿no? Me dijeron más temprano. Este lo voy a resolver en una hojita y se lo voy a pasar para que vean cómo queda, para que entiendan un poco el concepto y no lo retrasen mucho para la clase que viene, que creo que era 8:30 o 8:15. Sí, 8:15, 8:30 con el profesor de Mundo del Trabajo. Ok. Bueno, entonces el 9 se lo resuelvo y les comento cómo se encuentran los valores. Y después el 8 también le voy a dar una explicación aproximada, y al 10 también aproximada para que lo puedan resolver, ¿no? Son un poco diferentes a los otros. El 5 y el 7, digamos, el 5 al 7 son parecidos a lo que hicimos, que es la función polinomial. Y acá ya aparecen las funciones trigonométricas, que son un tanto distintas, ¿no? Ok. Como les decía, les voy a extender la entrega, dejo de compartir acá, del práctico que creo que se venció ayer, y lo voy a dar hasta el fin de semana. Y si tienen alguna duda sobre el ejercicio resuelto, podemos ver alguna clase de consulta el viernes a la tarde, por si tienen algún inconveniente, digamos. Y para tratar de resolver los ejercicios que queden del práctico, los pueden subir. Por lo menos uno de cada uno, ¿no? Uno de la polinomial y uno de la función trigonométrica, que son temas un poco más complejos, no son tan sencillos de ver.
Ok, bueno, nuevamente quedamos con las fechas propuestas que les dije para los parciales y la recuperación y la entrevista de promoción. Si tienen algún inconveniente me avisan, pero sería bueno también que vayan avisando con los otros profes para que no se superpongan los exámenes con las mesas o con las materias que están cursando, que no tengan dos parciales el mismo día, dos exámenes, ¿no? Yo ya le voy a informar a Natalia Jiménez, que es la coordinadora de carrera, para que ella a su vez avise con los otros profes y no tengamos ese problema de que les evalúen dos materias en un mismo día, ¿no? Bueno. Buenísimo, profe, muchas gracias.